This call is now being recorded. Listo, doctor, podemos empezar. Muy buenas tardes, alumnos del taller de Crítica Literaria 1. Estamos comenzando nuestra segunda reunión de esta segunda semana y como es lógico y como se trata de un taller de crítica literaria, nuestro rol principal es el de ser eso, precisamente, críticos literarios. Y no se puede ser crítico literario si uno no lee, si uno no relee una y otra vez con el propósito de lograr consolidar, redactar, presentar, someter a la crítica cualquier trabajo que uno haya realizado. Por eso es muy importante la operación de la lectura y por eso en la clase anterior yo planteé leer yo mismo, lamentablemente no les avisé, pero ya que conste por favor, para los que llegan tarde, que conste por favor que cada uno de ustedes debe manejar una edición de los cuentos completos de Ribeiro, o en todo caso manejar una edición de los libros, de los cuentos que están indicados en las semanas del sílabus, porque son cuentos de diversos libros, o sea, no están en un orden cronológico. Por ejemplo, Al pie del acantilado, que no hemos terminado de leer, ese cuento está en el libro Las botellas y los hombres. No, Al pie del acantilado, perdón, está en 3 historias sublevantes. Repito, 3 historias sublevantes, ¿no? Entonces, en un taller como es este, el de crítica literaria, bienvenida señorita Nayeli. Buenas tardes, profesor. Ya. Quería decirle que quería unirme al curso por el proceso de rectificación y si me podía añadir a su lista. O al clase, de ser posible. O sea, ¿usted va a llevar o no va a llevar? Sí, sí, lo voy a llevar. Ya, entonces trate me voy a de... articular en rectificación. Ya. Bien, entonces trate de asistir regularmente porque voy a ver aquí en mi lista oficial. Es que esa es la lista en el Classroom, pero en el Classroom no, en el sistema, pero si ellos hacen rectificación, esas listas aparecen después, doctor. Ya le envié la invitación a la señorita Nayeli Loero para que esté en el Classroom. Además creo que le acabo de enviar. Ha estado antes en algún Sí, punto. ha sido alumna suya. Nayeli, Nicole, Sí, me parece bien. Toda la clase, profesor. Sí, muy bien. Entonces va a tener Ya está otra... en la invitación. Otra, en su Classroom Sí, ya está la invitación al el Classroom. material del curso, ¿no? Bueno, entonces como decíamos, y aprovechando ya su presencia, usted da quórum para comenzar la clase. Debo recordarle, señorita Nayeli, que estamos en esta segunda semana de clases leyendo el cuento Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro, publicado en su libro 3 historias sublevantes. Son importantes estos datos que se los reitero sobre todo porque usted está asistiendo por primera vez. Entonces, repito, el cuento que hemos comenzado a leer y que terminaremos de leer hoy día se llama Al pie del acantilado. Y Al pie del acantilado se publicó dentro del libro, de uno de los libros más breves de Ribeiro. Se publicó en el libro 3 historias sublevantes, 3 historias sublevantes, ¿no? Ese fue el título del libro y ese libro además tenía una dedicatoria. La idea era que ahí en ese libro había 3 historias y el pensamiento de Ribeiro fue que una historia transcurriera en la costa, en alguna parte de la costa, de la extensa costa peruana. El segundo relato iba a transcurrir en algún punto de la extensa geografía serrana, en algún lugar. Ahí está ubicado el cuento que tenemos la próxima semana. Y el último cuento, que se llama Fénix, estaba ambientado en realidad en la selva. Pero además de eso, Ribeiro, al publicar este libro, en 1964, agregó un pequeño epígrafe tomado de un viejo texto escolar de geografía,
¿Qué dice esta pequeña frase que Ribeiro puso en una parte principal del libro Tres historias sublevantes, que se publicó, repito, en 1964, fecha en que, a mi modo de ver, con ese libro, Ribeiro cierra una primera e importante porción de su obra narrativa, principalmente en lo que se refiere al cuento. Entonces ahí, en ese libro, puso esta frase, que no era de él lo aclara, dice, de un viejo texto escolar de geografía. Y la cita dice: el Perú es un país grande y rico, ¿no?, situado en América del Sur, que se divide en 3 zonas: costa, sierra y montaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto todavía no es parte del cuento, pero sí es parte del libro, y en la medida en que es parte del libro, entonces lo que se dice aquí también vale para el cuento Al pie del acantilado, vale para El Chaco y vale para Fénix, ¿no? Entonces, este libro de Ribeiro, publicado en 1964, como les digo, es un breve relato, es un breve cuento, un libro de cuentos de solo 3 relatos, uno por cada región del Perú, ¿no? Esa fue la idea. De alguna manera, digo, es un homenaje al Perú, a las regiones que integran el Perú. Pero al mismo tiempo señalo que este epígrafe, donde dice que el Perú es un país rico y poderoso, grandioso, etc., en realidad es una clave para leer el cuento en contraste, porque al ingresar a las historias y comenzar a leerlas, como ya hicimos en la clase anterior, nos encontramos que ahí los peruanos, los personajes de estos cuentos, no son ricos ni poderosos, por el contrario, ellos son seres desvalidos, pobres, no tienen casa, sufren de una serie de carencias, tienen dificultades, son peruanos exiliados en su propio país. Eso es lo que ocurre con estos personajes. Por eso consideramos que sí, era una experiencia válida leer el cuento, que usted también seguramente ya lo ha leído incluso, pero como vamos a intentar hacer un análisis de algunos aspectos del relato, entonces yo pasaré este relato, además, desde el punto de vista de la clasificación que manejaba Ribeiro, es lo que se llama un cuento resumen. Un cuento resumen. ¿Qué caracteriza el cuento resumen? Caracteriza este tipo de relato el abarcar un tiempo y un espacio bastante extendido, más allá de un día, ¿no? Un relato puede ocurrir en media hora, en una hora, en un día. En cambio, este relato en realidad transcurre en el lapso de varios años, diría yo. Claro, no están contados de manera puntual, pero sí hay referencias en el relato de que estamos este año en este verano, en el siguiente estamos en el invierno y así sucesivamente. Es decir, con estos datos Ribeiro nos invita a hacer una lectura adecuada, parsimoniosa, de este cuento que abarca la vida de algunos personajes que ustedes irán identificando. Fíjense especialmente ustedes dos que están presentes, el señor Vizcarra y la señorita Loero. Ahora que yo retomo, lamentablemente retomo, ya no puedo leer lo anterior, pero recuerden que en este relato estos personajes se hacen una casa al pie del acantilado, ¿no? Una casita así deleznable, una casa mal construida, con desechos de materiales de construcción, o que no tienen dónde vivir, porque la ciudad los ha expulsado, porque la ciudad los ha dejado de lado, no les ha dado trabajo, no les ha dado vivienda, no les ha dado salud, nada. Pero este grupo de personajes, además, una característica de Ribeiro, es una familia incompleta, es decir, no hay un padre, una madre y por lo menos un hijo o más, no. Aquí también en este cuento Ribeiro, Al pie del acantilado, nos encontramos con que los protagonistas, luego irán apareciendo los demás, no son muchos tampoco los personajes, pero sí son varios quienes intervienen en este relato. Y decíamos que este conjunto
conjunto de personajes, el más importante, diríamos, de este relato, constituye una familia incompleta. Una vez más, Ribeiro maneja este criterio. En los cuentos debe faltar algo para que justamente el cuento haga que eso se complete, o en todo caso que esa falta, o esa deficiencia, esa carencia se acentúe, ¿no? Entonces es la historia de una familia pobre, de una familia exiliada, de una familia que está compuesta por Leandro, que es el papá, y a la vez es el narrador del relato. Leandro es el padre, y tiene Leandro dos hijos que son Pepe y Toribio. No quiero adelantar todavía juicios, pero los nombres son significativos. Pepe y Toribio son los hijos de Leandro, y no se dice tampoco en el relato por qué razón Leandro está solamente con sus dos hijos, su mujer escapó, su mujer murió, en fin, lo que fuere, si se divorciaron, no se puede especificar por la información que hay en el relato. Pero en todo caso es una familia pobre, no tiene vivienda y prácticamente han quedado ellos a la deriva, y por tanto, siguiendo sus conocimientos de geografía al detalle, Leandro llega hasta el pie del acantilado, es decir, al pie de lo que ahora llamamos Costa Verde, que ha cambiado bastante. En cambio, esta Costa Verde de ahora, en aquellos tiempos, porque el cuento está escrito en 1964, cronológicamente hablando, pero supone, diríamos, que esta historia podría haber ocurrido entre la década del 50 y quizá principios del 64. Pero en todo caso, el libro se publicó, repito, en 1974 como homenaje al Perú, pero como un homenaje irónico, porque mientras el epígrafe dice que Perú es un país grande, rico y poderoso, las historias que ha elegido Ribeiro son historias de personajes peruanos pobres, sin casa, sin trabajo, sin comida, gente que vive dentro de un estado, pero cuyo estado no le proporciona ninguna seguridad, no le proporciona ningún recurso para poder sobrevivir. Entonces, ese es el sentido del título, tres historias. Son historias de personajes peruanos, personajes literarios, ¿no? Pero estos personajes carecen de todo recurso elemental, entonces rehacen su vida porque están incompletos, la madre no está, no sabemos por qué razón, pero estos tres personajes, y de uno de ellos justamente, que es el padre, Leandro, surge la voz del narrador. Por eso decíamos en la clase anterior que el relato tiene un narrador autodiegético, es decir, Leandro cumple más de dos papeles, pero desde el punto de vista de la narrativa, de la narratología, Leandro, que es el padre, que es un señor, supongo yo, cuarentón, cincuentón aproximadamente, cincuentón probablemente, o quizá un poquito más. Luego tiene dos hijos que son jóvenes, Pepe es el mayor, Toribio es el menor, y a ellos, en ese proceso de querer construir la casa en un sitio casi inaccesible, en esa situación les pasa una desgracia, ¿no? Y es que como vivían cerca al mar, entonces para agenciarse de algunos recursos económicos, lo que hace el grupo familiar de Leandro, Pepe y Toribio es construir una especie de playa, ¿no? Para que los bañistas de esa zona bastante inaccesible puedan acudir, puedan bañarse o puedan solearse un rato. Entonces el grupo de personajes lo que hace es mejorar un poco ese lugar donde los visitantes pueden bañarse, y de esa manera en algún momento él les pide una colaboración, creo que son 5 o 10 céntimos nada más, para poder bajar hasta allí y solearse durante el rato. Pero el problema es que en ese lugar, que era una especie de playa, también años antes había producido, al parecer, un naufragio de un barco.
¿no? Y varios fierros estaban allí, de manera que cuando Pepe sobre todo quiso sacar esos fierros, no fue posible que él pudiera cumplir con esa tarea, porque eran fierros inmensos, fierros poderosos, y él luchaba y luchaba, y luego de una larga lucha realmente él murió precisamente porque no pudo ni contra la fuerza del mar, ni contra la fuerza de los fierros, y eso es una tragedia más, no es la primera, pero es la tragedia después de la cual continuamos la lectura. Entonces, en la versión que yo tengo, que no es tampoco una versión original de Ribeiro, en esta versión que tengo acá, que reúne los cuentos de Ribeiro en 2 tomos, aquí tengo a partir de la página 3, de la página 297 hasta la página 310 me parece. Entonces, la narración se va haciendo en primera persona, narrador autodiegético, que es Leandro, o sea, él mismo cuenta su historia y la vamos a continuar escuchando ahora. Y los demás son personajes que están en ese entorno que es al pie del acantilado, literalmente. O sea, acá es importante el espacio. Y una unidad muy importante, diríamos, tratándose de un cuento que transcurre durante varios años, es que el narrador tiene el buen criterio, no de señalar fechas, pero sí señalar en cambio los cambios de estación. Es decir, dice, esto ocurrió en el verano, esto otro ocurrió en el invierno, en el siguiente verano ocurrió tal cosa, en el subsiguiente invierno así, ¿no? Entonces, por eso decíamos al comienzo que este es un relato resumen. El relato resumen reúne todas las peripecias que pasa un conjunto de personajes en un determinado lugar, y en este caso ese lugar es al pie del acantilado, en un sitio casi inaccesible, en un lugar geográfico muy pesado para poder desplazarse. Allí ellos, sin embargo, instalan su casa. Entonces, vamos a continuar la lectura porque justo continúa la lectura desde esta página que dice, este verano, o sea, ahí el narrador está contando lo que ocurrió en ese verano, para él este verano. Además está escrito en narración sucesiva, es decir, los hechos ya ocurrieron en el pasado, ¿no? No lleva hasta un final, pero es un final abierto. Bueno, dice, este verano fue difícil porque fue triste, o sea, los sentimientos también son importantes, sin calor, y los bañistas apenas venían. Recuerden que hemos dicho que los bañistas venían hasta ese lugar, bajaban a la playa y por ese motivo reportaban a Leandro una pequeña suma de dinero que le servía para sus alimentos y para, en fin, tantas cosas para las cuales sirve el dinero. Bueno, por eso dice, y los bañistas apenas venían. Yo había puesto un letrero a la entrada que decía, caballeros 20 centavos, damas 10 centavos, imagínate una pequeña suma. Pagaron, es verdad, pero eran muy pocos. Se zambullían un momento, tiritaban y después se iban cuesta arriba, maldiciendo como si yo tuviera la culpa de que el sol no calentara. ¿Ven? Esto también reafirma cómo los hechos ocurren en la costa, y la costa es la que está al lado del mar. O sea, es un relato que se mueve en estos dos espacios, el espacio netamente costeño, la playa, la arena, y las primeras, la parte cercana que llega ahí, que en algunos momentos revueltos se pone más bravo e ingresa hasta la tierra y luego retorna atrás. Toda esta situación ustedes la conocen, de manera que se pueden imaginar. Dice luego, siguiendo este relato que tiene un lector indeterminado, ¿no?, que somos nosotros, dice, ya no hay fierro, les gritaba. Sí, me respondían, pero el agua está fría. Sin embargo, en este verano pasó algo importante,
en la parte alta del barranco comenzaron a levantar casas. Observen ustedes ese detalle, comenzaron a levantar casas. Samuel no se había equivocado. Pero Samuel es un personaje que ya ustedes conocen, los que habían estado en la clase anterior. Samuel es un personaje que se pliega a la historia en un determinado momento. Dicho sea de paso, la historia comienza con la técnica de in media res, es decir, comienza simplemente a partir de cierto momento. Entonces, en el transcurso de los primeros capítulos medianos, ahí aparece Samuel, que también es un personaje importante. Entonces dice, Samuel no se había equivocado. Antes, sin embargo, en este verano pasó algo importante. En la parte alta del barranco comenzaron a levantar casas. Samuel no se había equivocado. Los que dejaron piedras y muchos más vinieron. Llegaban solos o en grupos, miraban la explanada, bajaban por el desfiladero, husmeaban por mi casa, respiraban el aire del mar, volvían a subir, siempre mirando arriba y abajo, señalando, cavilando, hasta que de pronto se ponían desesperadamente a construir una casa con lo que tenían al alcance de la mano. Lo que nos dice es que está llegando más gente para formar una especie de barriada. Sus casas eran de cartón, de latas chancadas, de piedras, de cañas, de costales, de esteras, de todo aquello que podía encerrar un espacio y separarlo del mundo. Yo no sé de qué vivía esa gente, porque de pesca no entendía nada. Los hombres se iban temprano a la ciudad o se quedaban tirados en las puertas de sus cabañas viendo volar los gallinazos. Las mujeres, en cambio, bajaban a la orilla en la tarde para lavar la ropa. Esa era la vida, pues, en este lugar tan inhóspito. Usted ha tenido suerte, me decían. Usted sí que ha sabido escoger un lugar para su casa. Hace 3 años que vivo aquí, les respondía. O sea, 3 años por lo menos que comenzó esta historia. Hace 3 años que vivo aquí, les respondía. He perdido un hijo en el mar, que es este hijo que se ahoga por tratar de sacar los fierros. Tengo otro que no trabaja. Necesito una mujer que me caliente por las noches. ¿Ve? Leandro está solo, no tiene mujer. Y por eso dice, necesito una mujer que me caliente por las noches. Y continúa y dice, todas eran casadas o amancebadas, o sea, convivientes. Al comienzo no me hacían caso, después se reían conmigo. Yo puse un puesto de bebidas y de frutifaras para ayudarme. Y así pasó 1 año más. Luego dice, agosto es el mes de los vientos y las palomillas corren por los potreros volando las cometas. Algunos se trepan a las huacas para que sus cometas vuelen más alto. Yo siempre he mirado este juego con un poco de pena, porque en cualquier momento el hilo puede romperse y la cometa, la linda cometa de colores y de larga cola, se enreda en los alambres de la luz o se pierde en las azoteas. Toribio era así. Yo lo tenía sujeto apenas por un hilo y sentía que se alejaba de mí, que se perdía. Este párrafo, por ejemplo, es de gran valor narrativo porque hace una comparación entre la cometa, esas cometas que vuelan los muchachos en los meses de agosto, y su hijo Toribio, que también era así medio huidizo, y él temía que en cualquier momento Toribio se fuera, ¿no? Como efectivamente ocurrió. Entonces vemos que se trata de un narrador de pueblo, es un hombre de pueblo, pero es un hombre que revela una cultura, revela que ha tenido seguramente una instrucción primaria, secundaria por lo menos, porque la forma en que se expresa es literaria netamente, ¿no? Claro que es el lenguaje de Ribeiro, pero Ribeiro lo que hace es darle la palabra, darle el control de la historia a este narrador que es Leandro. Bueno, dice, cada vez hablábamos menos, y yo me decía, comillas, no es mi culpa que viva en un barranco. Aquí por lo menos hay un techo, una cocina, hay gente que ni siquiera tiene un árbol donde recostarse. Pero él no comprendía eso, solo tenía los ojos para la ciudad.
jamás quiso pescar. Varias veces me dijo, no quiero morir ahogado, se refiere a Toribio, ¿no? Recordando a su hermano. Por eso prefería irse con Samuel a la ciudad. Lo acompañaba por los balnearios, ayudándolo a poner vidrios, a componer caños. Con los reales que ganaba se iba al cine o se compraba revistas de aventuras. Samuel le enseñó a leer. Este dato es muy importante, por eso digo, Samuel también es un personaje importante. Lo lleva a la ciudad porque él sí va y viene a la ciudad. Él está, como se dice vulgarmente, está arrimado a la casa de Leandro, y entonces va y viene, y cuando se va a la ciudad a veces se lleva a Toribio, a este hijo huidizo, ¿no? Y le hace ganar algún dinero. Luego dice, yo no quería verlo vagar y le dije, Leandro a su hijo Toribio, si tanto te gusta la ciudad, aprende un oficio y vete a trabajar. Ya tienes 18 años, no quiero mantener zánganos. Esto era mentira. Yo lo hubiera mantenido toda mi vida, no solo porque era mi hijo, sino porque tenía miedo de quedarme solo. Por la tarde no tenía con quién conversar y mis ojos, cuando había luna, iban hacia los tumbos y buscaban la barcaza como si una voz me llamara desde adentro. Es la nostalgia por el hijo que murió ahogado por ahí cerca. Una vez Toribio me dijo, si me hubieras mandado al colegio, ahora sabría qué hacer y podría ganarme la escuela. O sea que Toribio nunca fue a la escuela. Esa vez le pegué porque sus palabras me hirieron. Estuvo varios días ausente. Después vino sin decirme nada y pasó algún tiempo comiendo mi pan y durmiendo bajo el cobertizo. Desde entonces siempre iba a la ciudad, pero también siempre volvía, y yo no quise preguntarle nada. Algo debía pasar cuando regresaba. Samuel me lo hizo notar. Venía por Delia, la hija del sastre, es decir, Toribio se estaba enamorando de esta chica que se llama Delia. Delia también es un personaje de cierta significación en la historia. Dice, a la Delia, o sea, la Delia es una chica que vive en la barriada, a la Delia varias veces la había invitado a sentarse en el terraplén para tomar una limonada. Yo la había distinguido entre las mujeres que bajaban porque era redonda, zumbona y alegre como una abeja. Pero ella no me miraba a mí, miraba a Toribio. Es verdad que yo podía pasar por su padre, que estaba reseco como metido en salmuera y que me había arrugado de tanto parpadear en la resolana. Se veían a escondidas en los tantos recovecos del lugar, detrás de las enredaderas, en las grutas de agua filtrada, porque lo que tenía que suceder, sucedió. Un día Toribio se fue, como de costumbre, pero la Delia se fue con él, ¿no? Es una situación que ocurre también. Una chica conoce a un chico y se va con él, y deja al padre. El sastre bajó rabioso, me amenazó, el sastre es el papá de Delia, de la chica que se ha escapado, me amenazó con la policía, pero terminó por echarse a llorar. Era un pobre viejo, sin vista ya, que hacía remiendos para la gente de la barriada. A mi hijo lo he criado sano, le dije para consolarlo. Ahora no sabe nada, pero la vida le enseñará a trabajar. Además se casarán si se entiende como Dios manda. El sastre quedó tranquilo. Me di cuenta de que la Delia era un peso para él y que toda su gritería había sido puro detalle. En realidad estaba libre de que su hija ya se hubiera ido. Desde ese día me mandaba con las lavanderas una latita para que le diera un poco de sopa. Pasamos a otro bloque narrativo, o sea, ha pasado el tiempo. Verdad que es triste quedarse solo, así, mirando a sus animales. Dicen que hablaba con ellos y con mi casa y hasta con el mar hablaba. Pero quizás sea mentira de la gente o envidia. Lo único cierto es que cuando venía de la ciudad y bajaba hacia la playa, gritaba fuerte porque me gustaba escuchar mi voz por el desfiladero.
Yo mismo me hacía todo, pescaba, cocinaba, lavaba mi ropa, vendía el pescado, barría el terraplén. Tal vez fue por eso que la soledad me fue enseñando muchas cosas, como por ejemplo a conocer mis manos, cada una de sus arrugas, de sus cicatrices, o a mirar las formas del crepúsculo. Esos crepúsculos del verano, sobre todo, eran para mí una fiesta. Efectivamente, los crepúsculos son algo maravilloso, ¿no? A fuerza de mirarlos pude adivinar su suerte, pude saber qué color seguiría a otro o en qué punto del cielo terminaría por ennegrecerse una nube. A pesar de mi mucho trabajo, me sobraba el tiempo de la conversación. Fue entonces cuando me dije que era necesario construir una barca. Por eso hice bajar a Samuel para que me ayudara. Juntos íbamos hasta la caleta y mirábamos los barcos de los otros. Él hacía dibujos. Después me dijo qué madera necesitábamos. Hablábamos mucho en aquella época. Él me preguntaba por Toribio y me decía: buen chico, pero ha hecho mal en meterse con una mujer. Las mujeres, ¿para qué sirven? Ellos nos hacen maldecir y nos meten el odio en los ojos. Bueno, la opinión de Samuel, ¿no? Dice, la barca iba avanzando, se estaban haciendo una barca. Construimos la quilla es la base, ¿no? Era gustoso estarse en la orilla, fumando, contando historias y haciendo lo que me haría señor del mar. Cuando las mujeres bajaban a lavar la ropa, cada vez eran más, me decían: don Leandro, buen trabajo hace usted. Nosotras, dice, necesitamos que se haga la mar y nos traiga algo barato de qué comer. Samuel decía: ya la explanada está llena, no entra una persona más y siguen llegando. Pronto harán sus casas en el mismo desfiladero y llegarán hasta donde revientan las olas. Esto era verdad. Como un torrente descendía la barriada. Así lo que se quiere destacar aquí es que ese lugar solitario de pronto se vio rodeado, cercado por una gran cantidad de gente. Hizo también ahí sus casuchas y formó una barriada, ¿no? Sobre esto conversan Samuel y Leandro. Pasamos a otro bloque narrativo. Dice: si la barca quedó a medio hacer, fue porque en ese verano pasaron algunas cosas extrañas. ¿Ven? Otra secuencia, otro verano. Fue un buen verano, es cierto, lleno de gente que bajó, se puso roja, se despellejó con el sol y luego se puso negra. Todos pagaron su entrada y yo vi por primera vez que la plata llovía, como dijera mi hijo Pepe, el finado, el que había muerto ahogado. Yo la guardaba en 2 canastas bajo mi cama y cerraba la puerta con doble candado. Digo que en ese verano pasaron algunas cosas extrañas. Una mañana, cuando Samuel y yo trabajábamos en la barca, vimos 3 hombres con sombrero. Los personajes aparecen fugazmente, pero son importantes, son índices, son indicios, son signos, ¿no?, que va incorporando el narrador en la historia. Dice, una mañana cuando Samuel y yo trabajábamos en la barca, vimos 3 hombres con sombrero que bajaban por el barranco con los brazos abiertos, haciendo equilibrio para no caerse. Estaban afeitados y usaban zapatos tan brillantes que el polvo resbalaba y les huían. Eran gentes de la ciudad, ¿no? Curiosamente llegan estos gente de la ciudad. Cuando Samuel los vio, noté que su mirada se acobardaba. Bajando la cabeza, quedó observando fijamente un pedazo de madera, no sé para qué, porque allí no había nada que mirar. Los hombres cruzaron por mi casa y bajaron a la playa. 2 de ellos estaban cogidos del brazo y el otro les hablaba señalando los barrancos. Así estuvieron paseándose varios minutos de un extremo a otro, como si estuvieran en el pasillo de una oficina. Al fin,
Uno de ellos se acercó a mí y me hizo varias preguntas, o sea, también hay diálogo en relato. Luego se fueron por donde habían venido, en fila, ayudándose unos a otros a salvar los parajes difíciles. Esa gente no me gusta, dije, tal vez vienen a cobrarme algún impuesto. A mí tampoco, dijo Samuel, usan tongo, mala señal, ¿ven? Todo es signo, usan tongo, un tipo sombrero. Desde ese día Samuel quedó muy intranquilo. Cada vez que alguien bajaba por el desfiladero, miraba hacia arriba y si era algún extraño, sus manos temblaban y comenzaba a sudar. Me va a dar la terciana, decía secándose el sudor. Falso, era de miedo que temblaba y con razón, porque algún tiempo después se llevaron al pobre Samuel. Yo no lo vi, dicen que fueron 3 policías y un patrullero que aguardaba arriba, en la Pera del Amor. Todos son sitios limeños que ustedes conocen. Me contaron que bajó corriendo hacia mi casa y que a mitad del desfiladero, él, que nunca daba un paso en falso, resbaló sobre el canto rodado. Los cachacos le cayeron encima y se lo llevaron torciéndole el brazo y dándole de varillazos. Acá, por ejemplo, se usa la palabra cachacos, que ahora ya no se usa, ¿no? Cachacos como sinónimo de policías. En cambio, en Colombia, a los de Bogotá les dicen cachacos, ¿no? Entonces es una palabra que tiene diferentes acepciones. Esto fue un gran escándalo porque nadie sabía qué había pasado, ¿no? Claro, que venga y se lleve a un hombre, otro problema más. Unos decían que Samuel era un ladrón, otros que hacía muchos años había puesto una bomba en casa de un personaje. Como nosotros no comprábamos periódicos, no supimos nada hasta varios días después, cuando de casualidad cayó uno en nuestras manos. 2 puntos. Samuel, hacía 5 años, vean, casi no había periódicos, hacía 5 años había matado a una mujer con un formón de carpintero. 8 huecos le hizo a esa mujer que lo engañó. No sé si sería verdad o sería mentira, pero lo cierto es que si no se hubiera resbalado, se hubiera llegado corriendo hasta mi casa, a mordiscos hubiera abierto una cueva en el acantilado para esconderlo, o lo habría escondido bajo las piedras, ¿no? Samuel era bueno conmigo, no me importa qué hizo con los demás. El perro alemán que siempre había vivido a su lado, al lado de Samuel, supongo, bajó a mi casa y anduvo aullando por la playa. Yo acariciaba su lomo espeso y comprendía su pena y le añadía la mía, porque todo se iba de mí, todo, hasta la barca que vendí, porque no sabía cómo terminarla. Viejo loco era yo, viejo loco y cansado, pero ¿para qué? Me gustaba mi casa y mi pedazo de mar. Miraba la barrera, miraba el cobertizo de estera, miraba todo lo que habían hecho mis manos por las manos de mi gente y me decía, esto es mío, aquí he sufrido, aquí debo morir. Tenía el sentido de la propiedad que todos tenemos, ¿no? Solo me faltaba Toribio. Pensaba que algún día habría de venir, no importa cuándo, porque los hijos siempre terminan por venir, aunque sea para ver si ya estamos lo bastante viejos y si nos falta poco para morirnos. Toribio vino justamente cuando yo había empezado a construir un cuarto grande para él, un lindo cuarto con ventana hacia el mar. Estaba huesudo y pálido, con esa cara madura que tienen los muchachos que comen mal y no saben qué hacer de su vida. Dame 500 soles, me dijo, he perdido un hijo y no quiero que me pase lo mismo con el que ha de venir. Luego se fue. Yo no quise retenerlo, pero seguí construyendo su cuarto. Lo fui pintando con mis propias manos. Cuando me cansaba subía a la barriada y conversaba con la gente. Trataba de hacer amigos, pero todos me recelaban.
Es difícil hacer amigos cuando se es viejo y se vive solo. La gente dice, algo malo tendrá ese hombre cuando está solo. Los pobres chicos que no saben nada del mundo me seguían a veces para tirarme piedras. Miren el maltrato al adulto mayor, al viejo, ¿no? Es verdad, un hombre solo es como un cadáver, como un fantasma que camina entre los vivos. Hay otro paréntesis, viene otro bloque narrativo, dice, esos señores del sombrero, recuerden que ya han sido mencionados, y de los zapatos de charol, vinieron varias veces más y se pasearon por la playa. Yo no los quería porque los hacía responsables de la suerte de Samuel. Un día les dije, el que me ayudaba a hacer la barca era un buen cristiano. Hicieron mal ustedes en delatarlo. Razones tendría para matar a su mujer. Ellos se echaron a reír, estos hombres del sombrero. Dijeron, se confunde usted, nosotros no somos policías, nosotros somos de la municipalidad. Esa diferencia también es muy importante. Estos personajes no son policías, dice ellos mismos, dicen, nosotros somos de la municipalidad. Debían serlo, porque poco después llegó la notificación de la barriada bajo una comisión, de la barriada bajó una comisión para mostrármela. Estaban muy alborotados. Ahora sí me trataban bien y me llamaban Papá Leandro. Claro, yo era el más viejo del lugar y el más ducho, y sabían que los sacaría del apuro. En el papel decía que todos los habitantes del desfiladero debían salir de allí en el plazo de 3 meses, o sea, les estaban indicando que tenían que ir, que abandonar ese lugar. Arréglensela ustedes, dije, lo que es a mí nadie me saca de aquí. Yo tengo 7 años en el lugar, o sea, 7 años que ha transcurrido esta historia, ha habido varios veranos, ¿no? Tanto me rogaron que terminé por hacerles caso. Buscaremos un abogado, dije, esta tierra no es de nadie, no pueden sacarnos. Cuando el abogado vino, nos reunimos en mi casa. Era un señor bajito que usaba lentes, sombrero y un maletín gastado lleno de papeles. Otro personaje casi incidental, pero que también tiene importancia. Él dice, la municipalidad quiere construir un nuevo establecimiento de baños, dijo. Necesitan por eso que despejen todo el barranco para hacer una nueva bajada. Pero esta tierra es del Estado. Nadie los sacará de aquí. Eso es lo que dice el abogado en ese momento. Enseguida nos hizo dar 50 soles a cada jefe de familia y se fue con unos papeles que firmamos. Todos me felicitaban, me decían, no sabemos qué nos haríamos sin usted. En verdad el abogado nos dio coraje y nosotros estábamos felices. Nadie, decíamos, nadie nos sacará de aquí. Esta tierra es del Estado. Así pasaron varias semanas. Los hombres de la municipalidad no regresaron. Yo había acabado con el cuarto de Toribio y le había puesto vidrios en la ventana. El abogado siempre venía para arengarnos y hacernos firmar papeles. Yo me pavoneaba entre la gente de la barriada y les decía, ven, no hay que despreciar nunca a los viejos. Si no fuera por mí, ya estarían ustedes clavando sus esteras en el desierto. Sin embargo, en la primera mañana del invierno, un grupo bajó corriendo por la quebrada y entró gritando en mi casa. ¡Ya están allí! ¡Ya están allí!, decían señalando hacia arriba. ¿Quiénes?, pregunté. La cuadrilla han comenzado a abrirse camino. Este es un párrafo breve, otro párrafo que está dando a entender que las cosas se precipitan. Dice, yo subí en el acto y llegué cuando los obreros habían echado abajo la primera vivienda. Traían muchas máquinas, se veían policías junto a un hombre alto y junto a otro más bajo que escribía en un grueso cuaderno. A este último lo reconocí. Hasta nuestras cabañas también llegaban los escribanos. Son órdenes, decían los obreros,
mientras destruían las paredes con sus herramientas. Nosotros no podemos hacer nada. Es verdad, se les veía trabajar con pena entre una nube de polvo. ¿Órdenes de quién?, pregunté. Del juez, respondieron señalando al hombre alto. Yo me acerqué a él. Los policías quisieron contenerme, pero el juez les indicó que me dejaran pasar. Aquí hay una equivocación, dije. Nosotros vivimos en tierras del Estado. Nuestro abogado dice que de aquí nadie puede sacarnos. Justamente, dijo el juez, los sacamos porque viven en tierras del Estado. Es el pequeño diálogo, pero importante. La gente comenzó a gritar, los policías formaron un cordón alrededor del juez, mientras el escribano, como si nada pasara, miraba con calma el cielo, el paisaje, y seguía escribiendo en su cuaderno. Ustedes deben de tener parientes, decía el juez. Los que se quedan hoy sin casa, métanse donde sus parientes. Esto después se arreglará. Lo siento mucho, créanme, yo haré algo por ustedes. Por lo menos déjenos llevar a nuestro abogado, llamar a nuestro abogado, dije yo, que no hagan nada los obreros hasta que no llegue nuestro abogado. Pueden llamarlo, contestó el juez, pero los trabajos deben continuar. ¿Quién viene conmigo a la ciudad?, pregunté. Varios quisieron venir, pero yo elegí a los que tenían camisa. Fuimos en un taxi hasta el centro de la ciudad, y subimos las escaleras en comisión. El abogado estaba allí. Primero no nos reconoció, pero después se puso a gritar. Los juicios se ganan o se pierden. Yo no tengo nada que ver. Esto no es una tienda donde se devuelve la plata si el producto está malo. Esta es la oficina de un abogado. ¿Ven? Ya se diseña aquí también el modo de comportarse de muchos abogados. Discutimos largo rato, pero al final tuvimos que regresar. En el camino no hablábamos, no sabíamos qué decir. Cuando llegamos al barranco, ya el juez se había ido, pero seguían allí los policías. La gente de la barriada nos recibió furiosa. Algunos decían que yo tenía la culpa de todo, que tenía mis entendimientos con el abogado. Yo no les hice caso. Había visto que la casa de Samuel, la primera que hubo en el lugar, había caído abajo y que sus piedras estaban tiradas por el suelo. Reconocí una piedra blanca, miren este pequeño detalle, reconocí una piedra blanca, una que estuvo mucho tiempo en la orilla, cerca de mi casa. Cuando la recogí, noté que estaba rajada. Era extraño, esa piedra que durante años el mar había pulido, había redondeado, estaba ahora rajada. Sus pedazos se separaron entre mis manos y me fui bajando hacia mi casa, mirando un pedazo y luego el otro, mientras la gente me insultaba y yo sentía unas ganas terribles de llorar. Ahora viene otro bloque narrativo y ya no nos falta mucho, pero aún tenemos que leer algunas páginas. Dice, en este 7 bloque narrativo, como siempre, casi siempre comienza Leandro, o narrando o diciendo algo. Ahora habla, él dice, allá ellos, me dije en los días siguientes, que los aplasten, que los revienten, lo que es a mi casa no llegarán fácilmente las máquinas. Hay mucho barranco que rebanar. Ese es un comentario que nace consigo mismo. Era verdad, la cuadrilla trabajaba sin prisa. Cuando no había vigilancia dejaban sus herramientas y se ponían a fumar, a conversar. Es una pena, decían, pero son órdenes. A pesar de los insultos, a mí también me daba pena. Fue por eso que no subí, para no ver la destrucción. Para ir a la ciudad usaba el desfiladero de la Pampilla. Allí me encontraban con los pescadores y les decía, están echando la barriada contra el mar, estaban destruyendo la barriada.
Ellos se contentaban con responder: es un abuso. Nosotros lo sabíamos, claro, pero ¿qué podíamos hacer? Estábamos divididos, peleados, no teníamos un plan. Cada cual quería hacer lo suyo. Unos querían irse, otros protestar, algunos, los más miserables, los que no tenían trabajo, se enrolaron en la cuadrilla y destruyeron sus propias viviendas. Pero la mayoría fue bajando por el barranco. Levantaban su casa a 20 metros de los tractores para al día siguiente recoger lo que quedaba de ella y volverla a levantar 10 metros más allá. De esta manera la barriada se venía sobre mí. Caía casi todos los días un trecho más abajo, de modo que me parecía que tendría pronto que llevarla sobre mis hombros. A las 4 semanas que empezaron los trabajos, la barriada estaba a las puertas de mi casa. Esta gente que era la barriada, que estaba un poco más lejos, ahora se había acercado en exceso a la casa de Leandro, cuyas puertas estaba deshecha, derrotada, llena de mujeres y de hombres polvorientos que me decían por encima del barandal: don Leandro, tenemos que pasar el terraplén, nos quedaremos allí hasta que encontremos otra cosa. No hay sitio, les respondía, ese cuarto grande que ven allí es para mi hijo Toribio, que vendrá con la Delia. Además, ustedes nunca me han dado la mano. Reviéntense ahora, al desierto, a pudrirse. Pero esto era injusto. Yo sabía muy bien que las cabinas de baños para mujeres, que eran de madera, y las cabinas de cera para los hombres, podían albergar a los que huían. Esta idea me daba vueltas por la cabeza. Como era invierno, las casetas estaban abandonadas, pero yo no quería decir nada, quizá para que conocieran a fondo el sufrimiento. Al fin no pude más. Que pasen las mujeres que están encinta, casi todas lo estaban, pues en las barriadas secas, entre tanta cosa marchita, lo único que siempre florece y está siempre a punto de madurar son los vientres de nuestras mujeres, que se metan en los nichos de madera y que aguanten allí. Es decir, Leandro acogió a todos los que pudo dentro de su pequeña casa, de su pequeño lugar, de su espacio, que estaba situado mucho más abajo que la barriada. Las mujeres pasaron, pero al día siguiente tuve que dejar pasar a los niños y después a los hombres, porque la cuadrilla seguía avanzando con paciencia, es verdad, pero con un ruido terrible de máquinas y de farallones que caían. Mi casa se llenó de voces y de disputas. Los que no tenían sitio se fueron a la playa. Todo parecía un campamento de gente sin esperanza, de personas que van a ser fusiladas. Allí estuvimos una semana, no sé para qué, puesto que sabíamos que habrían de llegar. Una mañana la cuadrilla apareció detrás de la baranda con toda su maquinaria. Cuando nos vieron, quedaron inmóviles sin saber qué hacer. Nadie se decidía a dar el primer golpe de barreta. ¿Quieren echarnos al mar?, dije. De aquí no pasarán. Todos saben muy bien que esta es mi casa, que esta es mi playa, que esta es mi mar, que yo y mis hijos lo hemos limpiado todo. Aquí vivo desde hace 7 años y los que están conmigo todos son como mis invitados. El capataz quiso convencerme. Después vino el ingeniero. Nosotros nos mantuvimos firmes. Éramos más de 50 y estábamos armados con todas las piedras del mar. No pasarán, decíamos, mirándonos con orgullo. Durante todo el día las máquinas estuvieron paradas. A veces bajaba el capataz, a veces subíamos nosotros para parlamentar. Al fin el ingeniero dijo que llamaría al juez. Nosotros pensamos que ocurriría un milagro. El juez vino al día siguiente, acompañado de los policías y otros señores. Apoyado en la baranda nos habló, es el juez. Yo voy a arreglar esto, dijo. Créame, lo siento mucho, no pueden echarnos al mar, es evidente. Vamos a conseguirles un lugar donde vivir. Miente, dije más tarde a los míos.
nos engañarán, terminarán por tirarnos a una zanja. Esa noche deliberamos hasta tarde, algunos comenzaban a flaquear. Tal vez nos consigan un buen terreno, decían los que tenían miedo. Además, los policías están con sus varas, con sus fusiles y nos pueden abalear. No hay que ceder, insistía yo. Si nos mantenemos unidos, no nos sacarán de aquí. El juez regresó. El juez regresó. Los que quieren irse a la Pampa de Comas, que levanten la mano. Dijo, he conseguido que les cedan 20 lotes de terreno. Vendrán 2 camiones para recogerlos. Es un favor que les hace la municipalidad. En ese momento me sentí perdido. Supe que todos me iban a traicionar. Quise protestar, pero no me salía la voz. En medio del silencio vi que se levantaba una mano, luego otra, y pronto todo no fue más que un pelotón de manos en alto que parecían pedir una limosna. ¿A dónde van? No hay agua, grité. No hay trabajo. Tendrán que comer arena. Tendrán que dejarse matar por el sol. Pero nadie me hizo caso. Ya habían comenzado a enrollar sus colchones rápidamente, afanosos, como si temieran perder esta última oportunidad. Toda la tarde estuvieron desfilando cuesta arriba por la quebrada. Cuando el último hombre desapareció, me paré en medio del terraplén y me volví hacia la cuadrilla que descansaba detrás de la baranda. La miré largo rato sin saber qué decirle, porque me daba cuenta de que me tenían lástima. Pueden comenzar, dije al fin, pero nadie me hizo caso. Cogiendo una barreta añadí, miren, les voy a dar el ejemplo. Algunos se rieron, otros se levantaron. Ya es tarde, dijeron, ha terminado la jornada, vendremos mañana. Y se fueron, ellos también, dejándome humillado, señor aún de mis pobres pertenencias. Y con esta secuencia va a terminar el relato. Esa fue la última noche que pasé en mi casa. Me fui de madrugada para no ver lo que pasaba. Me fui cargando todo lo que pude hacia Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la playa, porque yo no quería separarme del mar. Yo no quería separarme del mar. Andaba a la deriva, mirando en un rato las olas, otro rato el barranco, cansado de la vida, en verdad, cansado de todo, mientras iba amaneciendo. Cuando llegué al gran colector que trae las aguas negras de la ciudad, sentí que me llamaban. Al voltear la cabeza, divisé una persona que venía corriendo por la orilla. Era Toribio, su hijo, no el que se había ido. Sé que los han botado, dijo. He leído los periódicos. Quise venir ayer, pero no pude. La Delia espera en el terraplén con nuestros bultos. Anda, vete, respondí. No te necesito, no me sirves para nada. Toribio me cogió del brazo. Yo miré su mano y vi que era una mano gastada, y ya era una verdadera mano de hombre. Tal vez no sirva para nada, pero tú me enseñarás. Yo continuaba mirando su mano. No tengo nada que enseñarte, dije. Te espero. Ve por la Delia. Había bastante luz cuando los tres caminábamos por la playa. Buen aire se respiraba, pero andábamos despacio porque la Delia estaba encinta. Yo buscaba siempre por uno y otro lado, el único lugar. Todo me parecía tan seco, tan abandonado. No crecía ni la campanilla ni el mastuerzo. De pronto Toribio, que se había adelantado, dio un grito. ¡Mira! ¡Una higuerilla! Yo me acerqué corriendo. Contra el acantilado, entre las conchas blancas, crecía una higuerilla. Estuve mirando largo rato sus hojas ásperas, su tallo tosco, sus pepas preñadas de púas que hieren la mano de quien intenta acariciarlas. Mis ojos estaban llenos de nubes. ¡Aquí!, le dije a Toribio.
alcánzame la barreta, y escarbando entre las piedras hundimos el primer cuartón de nuestra nueva vivienda. Allí termina el relato. El narrador, el escritor, ha puesto una fecha, Huamanga 1959, fecha probablemente de escritura de este relato. Recuerden que Ribeiro también que viajó muchas veces a Europa, y luego volvía al Perú, y volvía a Europa y estaba en ese plan, pero también cuando estuvo en los años peruanos fue a diferentes lugares, trabajó en Ayacucho, seguramente conoció también La Libertad, quizá Tarma y otros sitios, y quizá La Selva y otros sitios que menciona en sus relatos. Bueno, después de esta lectura, digamos, amplia, extensa, estamos pues frente a un relato interesante. Entonces me gustaría recoger primero algunas, incluso yo hice una pequeña lista, pero en todo caso los tengo aquí anotados a todos, algunas observaciones que ustedes quieren hacer. Después ya saben ustedes que yo tengo un comentario en el libro, ¿no? También podemos leer ese comentario, pero antes me gustaría realmente, ya que ustedes son estudiantes de literatura y por tanto son lectores acuciosos, lectores inteligentes, lectores lúcidos, lectores que ven muy bien y no como yo, que tengo un pequeño problemita en el ojo, pero sí los estoy viendo, los estoy escuchando. Entonces los escucho, pueden intervenir. Aquí en la clase yo voy a pasar lista. Apasa está, ¿no? Arias, Alegría. ¿Sí? Arias, Alegría. No, Apasa. Apasa. Arias, Alegría, creo que no está, ¿no? No está. Delao. Está presente. Muy bien, sí, presente, diga. Maldonado. Maldonado, creo que no está, ¿eh? No lo veo acá. Rojas Vargas, tampoco lo veo, Rojas Vargas. Vizcarra Salva, sí está Vizcarra Salva, muy bien, Vizcarra, gracias por venir. Y la señorita Loero, ¿no? La señora Loero, que también está presente con nosotros y nos alegra mucho su presencia. Muy bien, entonces quizá algunas primeras impresiones que ustedes quieran hacer acerca del relato, que es bastante amplio, y como les decía, al interpretarlo hay que tomar en cuenta que este relato es autónomo, es independiente. Ustedes lo pueden encontrar en el libro donde apareció, que es Historias Sublevantes, que es la primera edición que apareció en 1964, pero también pueden encontrarlo, por ejemplo, en las páginas de esta antología, donde están todos los cuentos. Es un texto bastante extenso, por eso nos ha llevado leer la clase pasada e incluso la clase de hoy, pero hoy tenemos aquí, por ejemplo, en esta edición que yo tengo, que es de la editorial Seix Barral, está desde la página 297 hasta la página 320, es decir, más de 20 páginas, ¿no? 23 páginas. Bien, entonces ustedes dirán, quieren hacer algunos comentarios, algunas preguntas, algunos aportes, como son lectores especializados, lectores que conocen las características que tiene el texto literario. Por ejemplo, un primer aspecto podría ser el narrador, ¿no? El narrador, a quien ya en la clase anterior identificamos como un narrador autodiegético. En otras palabras, un narrador protagonista, un narrador que cuenta la historia, la peripecia, la vida de él, de sus hijos, de Samuel, de la gente que vive en la barriada, que vivían todos ellos cerca del mar, cerca del acantilado, ¿no? Entonces,
Este narrador, por ejemplo, es un primer elemento sobre el cual podríamos decir muchas cosas. Yo incluso me detuve en algún momento para señalar que se trata de un narrador que maneja muy bien la prosa, y luego también el modo como construye el relato, ¿no? Porque así como hay que construir una casa, lo mismo pasa con un relato. Un relato se construye. Un relato se construye no con ladrillos, sino se construye con palabras y frases y signos de puntuación y párrafos y uso de la técnica del diálogo, la narración, ¿no es cierto? También puedo yo adelantar la historia o retroceder, puedo jugar con el tiempo, puedo mostrar el espacio donde transcurren los hechos, incluso los detalles. Hay una parte ahí muy bonita donde él que es tan minucioso, porque es un hombre minucioso, coge una piedra, ¿no? Una piedra chiquita, bonita, que siempre la había visto. Entonces, por ejemplo, ese detalle también se puede interpretar. Los objetos son importantes, no se olviden. En la historia ocurren varios accidentes, varias tragedias, varios contratiempos, y los objetos tienen algo que ver con estas desgracias de este grupo de personajes exiliados dentro de su propia región, que es la costa. Como no tienen un lugar donde vivir, entonces van y observan que, en primer lugar, Leandro había hecho su casa cerca del acantilado, ¿no? Ahí hizo su casa, como ya se ha relatado a través de la historia. Pero luego, como vino otra gente, esas otras personas, incluso familias completas, también vinieron y no se ubicaron al lado de Leandro, sino un poco a la distancia, un poco de lejos, en otro espacio quizá un poco más amplio. Comenzó a formarse lo que se llama barriada, que ahora se llama pueblo joven, ¿no? Entonces, este cuento además tiene que ver mucho con una serie de problemas, con una serie de dificultades, con una serie de contrariedades, de características de Perú. Entonces, si Ribeiro, imagínense ustedes, escribió este libro que se llama Tres historias sublevantes, ¿no? Y el primero de ellos, que acabamos de leer, lo que es Al pie del acantilado, muestra por el contrario una realidad pobre, paupérrima, con injusticias, con abusos, con maldades incluidas, ¿no? Muestra que incluso la propia naturaleza, por ejemplo, hace que Pepe, que era el mejor de los hijos de Leandro, muera ahogado, tratando de sacar unos fierros viejos para poder crear mejores condiciones y hacer posible que la gente que vivía en la barriada pudiera bajar hasta la playa y poder ahí solearse durante un momento, descansarse o darse un baño. Todo esto porque Leandro es como el fundador de este pequeño poblado. Leandro, recuerden ustedes bien, Leandro que llega a este lugar con Toribio y con Pepe. No hay una madre, como casi siempre en Ribeiro, nunca está la familia completa, siempre falta o la mamá o el papá, el hijo, etc., ¿no? Es cierto que no está la mamá, pero en cambio se incorpora en el transcurso del relato, se incorpora en la historia, aunque no se queda hasta el final, el personaje llamado Samuel, personaje también muy importante, que en realidad él no vive pegado a Leandro, sino muy cerca de él, ¿no? Y Leandro, es un factor de gran ayuda para Leandro, porque tiene él la manía de trabajar todo tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, cuando recién llega y lo ve con los zapatos desgastados, se los pide y luego les pone 2 suelas, ¿no? Y así por el estilo, Samuel siempre está colaborando y no pide nada, casi no habla, lo único que pide es un poco de comida, ¿no? Está en la extrema pobreza, él está solo. Recuérdense que en el cuento también se habla mucho de la soledad, de la importancia que tiene la soledad a favor o en contra, ¿no? Es otro elemento importantísimo sobre el cual reflexiona mucho el narrador. El narrador es un gran narrador, sabe narrar las acciones, sabe narrar los sucesos,
sabe encadenarlos, sabe dividirlos, pero también este narrador sabe manejar el tiempo, ¿no? Si totalizamos la información que eso nos ha dado, esta historia en la vida de Leandro, personaje verosímil, en la vida de Leandro, esta historia transcurrió durante 7 años que vivieron ahí todas esas tragedias. El final es un final abierto, ¿no? Abierto y en un sentido positivo y negativo. Abierto, ¿por qué? Porque Toribio, que era el hijo menos trabajador, el hijo menos colaborador, él encuentra una higuerilla, y quienes no estuvieron en la clase anterior o no recuerdan, miren cómo comienza el relato. Solamente voy a referirme al inicio del relato para que se vea la importancia que tiene la higuerilla. Solamente voy a leer 2 párrafos, nada más. Dice él, ¿no? Además este texto está dedicado a Hernando Cortés, un gran amigo de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, asumiendo la voz de Leandro, porque es Leandro el que habla, ¿no? Aunque ya sabemos, claro, que es el otro yo, pero Ribeiro le da voz al personaje. Por eso quiso llamar a poner como título de su colección La palabra del mudo. Pero ya vemos que Leandro no es un hombre, será un hombre solitario, pero no es un hombre que no hable, es un hombre que habla muy bien, conversa, dialoga con sus hijos, establece conexiones con Samuel, va a la ciudad a buscar el abogado, es decir, no es una gente que se deje avasallar, ¿no? Él lucha hasta el final, es un ejemplo del hombre del pueblo que siempre está luchando por las causas justas. Bueno, ¿qué dice en estos párrafos? 2 breves párrafos introductorios. Dice: nosotros somos como la higuerilla. O sea, comienza con una comparación y un relato. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje, porque salvaje también es importante, que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riesgo, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide a nadie, ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. Claro, por eso dice, nosotros somos como la higuerilla. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como la higuerilla. Nosotros, la gente del pueblo, es decir, un hombre del pueblo es el que cuenta esta maravillosa historia. Allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Entonces, encontrarse con la higuerilla es como un signo, como un símbolo de que allí él podrá hacer su casa. Aunque ya sabemos que probablemente también le vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Porque si es un lugar que de pronto es de alguien, vienen y lo vuelven a botar. Por eso el final es abierto, no es simplemente que han encontrado una higuerilla y que es sobre esa higuerilla que levantarán su casa. Y luego, diciendo dónde encontraron la higuerilla, dice en este párrafo, dice: nosotros la encontramos al fondo del barranco, en los viejos baños de Magdalena. Veníamos huyendo de la ciudad como bandidos porque los escribanos y los policías nos habían echado de quinta en quinta y de corralón en corralón. Vimos la planta allí creciendo humildemente entre tanta ruina, entre tanto patio muerto y tanto derrumbe de piedras, y decidimos levantar nuestra morada, ¿no? Entonces ahí ya está un poco el resumen del relato, ¿no? Nosotros, como dice el personaje, somos como la higuerilla, ¿no? Y eso es lo que se ve en esta historia, que sobre todo Leandro, Pepe, Toribio,
posteriormente Samuel, viven allí, viven en una situación de precariedad absoluta, viven allí porque no tienen dónde vivir. Y luego, como el problema poblacional en Lima es inmenso, vean cuánto ha crecido Lima en todo este tiempo, entonces, como algunas personas han visto que se ha hecho una casita ahí en la parte que está muy cercana al mar, y como en la parte superior hay una especie de explanada, entonces comienza a llegar uno y otro y otro y otro a personas hasta establecerse una barriada. Pero luego llega la policía y bueno, viene antes la gente de la municipalidad, la policía, la referencia a los hombres de sombrero, ¿no? Todos son signos, son indicios de que a ellos, incluso aunque estén al margen de la ciudad, de una u otra forma se va a cometer con ellos una injusticia. Y el relato en ese sentido también tiene un referente histórico, porque este cuento está ambientado en la década de los 60, que es la década justamente 50, 60, en que comienzan a construirse las primeras barriadas, los pueblos jóvenes. Se menciona incluso, dice, les he conseguido 20 lotes en ¿cómo se llama este lugar? Es ahora, en Comas, ¿no? Ahí les he conseguido, y los que quieran ir ahí, levanten la mano, ¿no? Y bueno, Leandro ya sabe que todos lo van a traicionar, y todos efectivamente levantan la mano, bajo la promesa de que el Estado, o la municipalidad, o el juez, han conseguido un lote determinado para todas estas personas que quizá no lo sabemos, y ya no sabemos nada más de ellos, ¿no? Quizá podrán, diríamos, podrán pues quizá conseguir un terreno, hacer su casa, estar un poco en mejores condiciones. Pero el protagonista del relato, en cambio, se queda solo. Bueno, ya no está tan solo. Fíjese que murió Pepe, pero si bien murió Pepe y él se quedó sin ese hijo tan querido, tan bueno, sin embargo, Toribio consiguió a Delia, que es su compañera. Entonces ya son 3 personajes, ¿no? Leandro, el narrador de toda esta gran historia; Toribio, el hijo que ya vuelve cambiado, ya vuelve con otra actitud, ya vuelve más maduro. O sea, la madurez también es un proceso del que se habla en el relato, ¿no? Y Delia, que es la mujer que probablemente ya tiene un niño, y con ello la familia aumentaría. Ya Leandro pasaría a ser no solamente suegro de Delia, sino sería el abuelo del hijo o de la hija que Delia ha concebido de su relación con Toribio, ¿no? Entonces he hecho unos breves comentarios. Todavía tenemos unos minutos, algunos minutos, para que ustedes puedan intervenir. Tenemos un comentario, por cierto, también podríamos leerlo, pero preferimos escuchar la voz de ustedes. Por si acaso, en el material que todos ustedes tienen, este comentario está entre las páginas 31 y la página 39, ¿no? O sea, casi 10 páginas también. Incluso hay un pequeño cuadrado semiótico dentro del relato. Bien, entonces prefiero, como el tiempo se va acordando, prefiero que ustedes opinen, mencionen algún detalle. Todos ustedes son lectores especialistas, así que no queda sino escuchar a ustedes, que pueden hacer un análisis mejor, un análisis más minucioso, más técnico, como ustedes quieran, pero la historia está ahí. La historia está para nosotros que somos peruanos como un reto, ¿no? Como un reto en el que se ve que el Perú no ha podido, con la miseria, con la pobreza, con la migración, con la delincuencia, con los negocios turbios, etc., no ha cambiado mucho la situación desde los tiempos de Leandro y su historia ambientada entre la década de los 50 y los 60. Bien, algunos comentarios que quieran hacer, por favor. Profesor, yo quisiera preguntarle, pero en base a una interpretación que he hecho, es que yo no comparto lo que usted
está luchando a favor de las causas justas. Yo considero que el texto, y ahí va un poco, enrolo todo esto para luego preguntarle, ya que considero que todo es bastante cínico. Cuando habla de que veo a las personas con un tongo, ese sombrero, entonces el personaje Leandro nota, en base al signo que ellos traen a las señas, que son personajes malos o que le van a fallar, ¿no? Entonces considero que todos los elementos, por ejemplo el mar, que al principio él va a vivir ahí, es simbólico. El mar simboliza en los poemas anteriores libertad, ¿no? Entonces él consigue esa libertad al no pagar, al hacerse su casa, al hacer, por ejemplo también Samuel, que cuando está con él tiene una piedra, pero justo hay una parte en la narración que no le encuentro la lógica de por qué haberla situado, cuando dice que luego de que deshabitaron todas las casas los policías, la roca que mientras había estado Samuel había estado dura y lisa y no se había podido romper, solo se había moldeado por el mar, luego de los policías termina rota, ¿no? Entonces, sí. ¿Para qué agregar ese elemento? Yo considero que es porque hay elementos simbólicos, y el más simbólico es la humanidad. Yo considero que la higuerilla, al brotar simplemente en cualquier espacio, sin importar las condiciones climáticas, vuelve a un punto humano, y ahí va y lo humano, pero acá en este cuento se divide en dos, en lo viviente y en lo sobreviviente, que los dos son partes de lo humano. Mientras Leandro busca vivir y se va a su casa, tal vez en un fondo estético de la vida, donde el mar le produce pescados, ¿no? Y le da el trabajo, que es el fin de lo que un hombre tiene que vivir, de la comida y del trabajo. Sin embargo, las personas que están con él piensan también en la vida, pero en una sobrevivencia, porque no se reflexionan sobre ello, ¿no? Ya que luego se van a coma, ¿no? Entonces, esos elementos simbólicos, yo considero que la humanidad, este tema de la humanidad así como tema, como concepto, está presente en este cuento. Y así la humanidad, por ejemplo, en el abogado, ¿no? Que simplemente no cumple. Y entonces así mi pregunta sería si hay alguna teoría crítica que revalore o proponga este término de la humanidad como concepto o categoría, y diga, sí, este texto propone este concepto de humanidad y se diversifica, se puede problematizar. Sí, muy interesante su pregunta, señor Vizcarra. Lamentablemente por razones de tiempo ya no le voy a poder contestar ahora, pero en la próxima clase le voy a contestar las ideas que usted ha planteado, que son muy interesantes, y por favor comentaremos entonces una parte de la clase, comentaremos a partir de la pregunta que ha hecho el señor Vizcarra u otras preguntas, y por favor la próxima semana nos toca analizar el Chaco, el relato El Chaco, que también es parte de 3 historias sublevantes, ese relato que está ambientado en la sierra, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a quedar, porque enseguida yo tengo clase y tengo que cambiar los códigos de la comunicación, pero bueno, ya leímos el cuento, y en la próxima clase daremos un espacio para contestar las observaciones que ha hecho el señor Vizcarra, a quien agradezco por su participación. Ahí nos quedamos, ¿ya? Muy buenas tardes, que ya tengo que comenzar clase en otra aula virtual. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.